Piscis se secaba las lágrimas después de su abrazo efusivo con Neftis. La elfa se sintió sorprendida por su fuerza, pero le había gustado, la hacía sentirse bien, y lo que era más, la hacía sentir que le importaba. No compartían sangre con Hathor, pero eran sus hermanos. En la familia se hallaba presente algo más importante que aquellos lazos. Se amaban de verdad. Piscis sacó medio cuerpo por la ventana y le gritó a Tepenkau, que se aproximó trotando, asustado. Poco le faltó al elfo para arrancar la puerta de los goznes. Hathor y Neftis van a ser padres. Gritó. Tepenkau se quedó helado, y como un muerto viviente se dio vuelta lentamente, viendo a Neftis. No tardó en levantarla del suelo y girar con ella. Neftis estuvo a punto de creer que su palidez se debía a que, con su fruto, crearían una nueva descendencia de los antiguos. Pero a Tepenkau aquello no se le cruzó por la cabeza, no aún. Toda la atención estaba dirigida hacia ella y la nueva criatura. Piscis chascó los dedos y las hornallas de la cocina se encendieron, estaba dispuesta a preparar algo para la ocasión, esa noticia no podía llegar e irse así nada más. Que alguien vaya a buscar a Knach, de inmediato. Tepenkau no pensaba ir él solo hasta el pueblo. Ya tenía en mente advertirle a Sesat que no se le ocurriera arruinarle el placer de darle él mismo la noticia, a pesar de que la había elegido como la gente designada para ir a buscarlo. El elfo abrió la puerta de golpe y escrutó el horizonte, pero ni ella ni el tigre estaban a la vista. Esta es la playa. Es muy, pero muy parecida a las de Jovedi, exclamó Isaac, con sorpresa. El agua, que parecía cristal fundido, brillaba bajo la tenue luz de las lunas. De no ser por los diminutos destellos, alguien con una visión que no fuera tan acusada como la de ellos habría creído que se podía tocar la arena pálida que reposaba al fondo sin mojarse la mano. Un cangrejito ermitaño cavó un hueco y se ocultó, delante de ellos. La única diferencia es que los animales allá son más grandes. No te lo tomes como una competencia, lo digo como una ventaja a favor de ustedes. Hay cosas que no son muy agradables de ver cuando te estás bañando. Sesat se acomodó el cabello, la brisa acariciaba su rostro. Una pregunta, en Jovedi hay ballenas. No sé cómo lo interprete el traductor universal, lo tradujo bien, o al menos, eso asumo. Hay ballenas. ¿De verdad? Sí. Aquí en Titán también, ¿no es así? Las hay. Algunas pueden crecer hasta los 20, incluso, 30 metros. Nena, en Jovedi hay ballenas de 500 metros. La chica se quedó plantada ahí donde estaba, con cara de no estar dispuesta a que abusaran de su ingenuidad. Palabra. Son verdaderos monstruos marinos, pero la realidad es que son inofensivos, o al menos, lo son si no cometes el error de acercarte y ser aplastado por accidente. Comen plancton, algas, krill y camarones. Son ambos, dijeron al mismo tiempo, herbívoras. Exacto, corroboró Isaac. Las de aquí siguen el mismo patrón, aunque hay algunas a las que les gusta comer carne. Pero son más pequeñas, ¿verdad? Exacto. Lo malo es que hay muy pocas, las cazan. Por Dios, no. Exclamó, casi ofendida, allá en Jovedi cazan ballenas. No desde hace 300 años. La chica asintió, como si aquel lapso de tiempo le pareciera satisfactorio. Ambos observaron el horizonte marino, como si esperaran ver una ballena. Lo malo, prosiguió Sesat, en voz más baja, es que hay pocas, porque su periodo reproductivo es algo lento. ¿Y qué tiene? Nosotros los jovedianos tenemos que cumplir con un ritual de 28 meses antes de aparearnos. La elfa giró la cabeza, con los ojos agrandados. ¿28 meses? ¿En serio? Es broma. Se quedó callada, ligeramente sonrojada. Isaac sonrió suavemente y volvió a mirar al mar. Eres un tonto. Me lo han dicho antes. Hubo silencio mientras el colosal Saturno desaparecía por el mar, en un cielo salpicado de estrellas. La chica estuvo a punto de agregar algo, pero se contuvo al mirar el rostro del tigre. Su sonrisa había desaparecido por completo. Nunca se había atrevido a hacerlo, pero sentía que podía tomarse una libertad en este punto. ¿En qué piensas? En Miotosa, Chachat. También pensaba en la conversación de antes. Su voz había perdido todo atisbo de ánimo. Pienso también en eso de las ballenas. No creo que queden más en Jovedi. Me
me he dado cuenta de que hubo una pausa. La elfa se limitaba a mirarlo en silencio, viendo cómo el chico giraba los ojos y buscaba las palabras adecuadas. Que te he estado hablando de lo que fue y no de lo que es. Ahora es un planeta desolado. No es cierto. Aún hay mucho que perder. Simplemente no se acaba hasta que se acaba. ¿Entiendes? Quedas tú y mucha gente importantísima. Ustedes dos. Ambos giraron la cabeza hacia donde no había más arena y el pasto nacía, y vieron la silueta oscura de Piscis. Su falda se movía por la brisa. Vengan. César hizo bocina con las manos y gritó. ¿Qué sucede? Es el Shah del otro planeta. Ha salido de la reunión con Pa, y quiere hablar con Isaac. ¡Vengan ya! Panek estudiaba en silencio un mapa espacial holográfico. Una vela muy grande se hallaba colocada a un costado, iluminando el libro que, de momento, había dejado a un lado. El lobo vio tras el cristal al tigre y a la chica que se acercaban por el caminito blanco. Isaac revivía ansiosamente una sensación que creía muerta: el miedo. Del Shah de los elfos dependía la posible supervivencia de su especie, y sea lo que fuere que Voltar y él hubieran hablado, lo sabría ahora. No esperaba que fuera tan pronto. El chico comprendió que se estaba refugiando en la seguridad del tiempo y sintió vergüenza por ello. Cuando abrió la puerta y lo vio ahí sentado, informal, con su camisa a cuadros y las piernas cruzadas, siempre altivo y fuerte, sintió algo que, supo de inmediato, le debía desde hacía tiempo: respeto. Isaac, dijo, siéntate. César, puedes quedarte si eso deseas. La chica observó a Panek, pero como no levantó la mirada, recurrió a la aprobación de Isaac, que asintió suavemente. El chico no se molestó en acercar las sillas que estaban colocadas contra la pared. Simplemente se sentaron, sin decir nada. Todo eso le recordaba muchísimo a Chachat, al último día que lo había visto, esa maldita mañana cuando había llegado a casa, intentando deslizarse a su cuarto sin que él lo notara, rumbo al refugio de su cama, sin saber que poco después, en la calle, estaría destinado a ver a su otosa por última vez, así como el resto de sus amigos. Día en que había conocido también a aquel que no comprendía, pero que habría de odiar en silencio con toda la fuerza de su alma. Sí, el primer día del resto de su vida y la razón de su viaje, de por qué ahora estaba ahí, tratando de leer el inescrutable rostro de su Shah, que huía con una extraña expresión de tristeza. Isaac se lo quedó viendo fijamente, sin temor a que éste lo notara. Voltar no se había derrumbado, pero sí había estado sufriendo mucho, como si aquella conversación con Panek hubiera conseguido por fin que sus emociones se desbordaran, emociones a las que ya no tenía sentido cerrarles las puertas. He llegado a un acuerdo con el Shah. Vamos a abandonar Yovedi. El rostro de Isaac se transformó en una expresión de fría sorpresa. Los elfos nos ayudarán a evacuar al resto del planeta. Buscaremos otro lugar donde vivir. Isaac comprendió entonces la tristeza de Voltar. Esa emoción que no lograba leer, esa sensación tan profunda de creer que había dejado las puertas abiertas a sus emociones, no era otra cosa que el tan esperado escape después de la retención. Esa sensación donde todo, por fin, se ha acabado, de que podía volver a respirar otra vez. Pero perdería su planeta. Su mundo. Los yovedianos nunca más estarían en su hogar. Panek seguía viendo el mapa espacial fríamente, sosteniendo un aparato parecido a un compás. Isaac no supo qué decir, pero tampoco se sintió presionado a decir algo. Simplemente bajó la cabeza y sintió lo mismo, un alivio enorme, mezclado con tristeza. Esperaremos a que llegue a Thor, anunció el Shah de pronto. Todos lo observaron antes de que agregara: hay algunas cosas que quisiera consultar con Dio. Voltar asintió. Como usted lo considere conveniente, Shah. No es que no confíe en su palabra, repuso lentamente, sin mirarlo, es solo que necesito saber más. Hay cosas que no encajan en la historia que me ha contado y, antes de dar un paso, quiero estar al tanto de los hechos. Es justo. Voltar volvió a mirar a Isaac y este bajó la cabeza, sintiéndose desconcertado. El chico tardaría en entender que lo hacía, anticipando en él la reacción del resto del pueblo. César, a su modo, también lo contemplaba con atención. Serían exiliados a la fuerza por el invasor y empezarían otra vez, en un lugar lejano. ¿Ya tienen idea de qué sitio será?
Quisiera que Neftis me lo mostrara en el mapa, dijo Sesat. Sí, contestó Voltar. El Shah Panek tiene conocimiento de un mundo que se parece mucho. La información está en el observatorio del pueblo. Ahora mismo busca también otras posibilidades. No es una tarea fácil. Sesat miró a Panek, quien parecía ajeno a conversaciones inútiles, detallando el complejo revoltijo holográfico de estrellas que flotaban sobre su mesa. Ni siquiera su barba parecía mecerse con los diminutos movimientos de su mentón. No es una tarea sencilla, susurró al oído de Isaac. Que el planeta no esté habitado por una raza dominante, tenga las mismas características que el de ustedes y que esté a la misma distancia de su sol ya es una probabilidad excepcional. Pero lo verdaderamente difícil es que también tenga una luna. Eso influye en muchas cosas. Sesat no contaba con que Voltar también tuviera un oído desarrollado. El lobo asintió. Así es. El Shah ha tenido la amabilidad de educarme un poco más sobre el tema. ¿Este planeta que tienen en mente, de qué tamaño es?, preguntó Isaac. No imagino que sería Panek quien contestara la pregunta. Del tamaño de Venus. Es más grande que Titán, con diferencia, le informó Sesat, pero considerablemente más pequeño que Yovedi. Voltar miró en dirección a la ventana. Muchas cosas van a tener que cambiar. Pero estamos agradecidos con el Shah. Un planeta más pequeño convendrá en nuestra situación actual. Solo iremos los que quedamos con vida. Si vamos a repoblar, necesitamos distancias cortas. Quizá les podamos dar una mano con nuestra tecnología. Tan pronto Sesat acabó de decir aquellas palabras, Panek la miró venenosamente. La elfa se quedó callada, dándose cuenta de su error, viéndolo con temor. Con Hathor al mando puede ser perfectamente posible. Ya han roto una regla sagrada. ¿Qué te importa a ti seguir siendo una delincuente, como él? La elfa bajó la cabeza con respeto. Sintió que Isaac se revolvía en su silla, pero ella no tardó en tomarlo del brazo, como advertencia. La decisión será tomada cuando retorne a Hathor, que espero que sea a tiempo. Necesito de él, y de Dio, insistió finalmente. Mientras tanto, ya no hay más que hacer. Pueden marcharse. Piscis y Tepenkau los acomodarán en sus cabañas. Iban caminando hombro a hombro. La elfa arrastraba los pies, mirando el caminito blanco, a pesar de la oscuridad, así como había tenido consideraciones de sobra con Isaac, demostrando una sensibilidad extraordinaria a la hora de qué temas tocar y qué temas no. El tigre, a su vez, decidió pagarle con la misma moneda. No iba a mencionar nada de lo ocurrido atrás y, aunque sentía curiosidad por ello, tampoco intentaría indagar de qué forma había conseguido Hathor la ayuda de semejante sujeto. Giró la cabeza sin detenerse, para mirar a Voltar. Susha seguía conversando con el elfo, en la puerta de la cabaña. Desde ahí, no podía escuchar lo que se decían, pero no tenía importancia. Había un remolino de cosas surcando su mente a una velocidad vertiginosa. Por un lado iban a cambiar de hogar. Todo lo que conocía, como lo conocía, se había acabado. Las cosas cambiarían en una dimensión extraordinariamente mayor a como él lo había sentido cuando lo evacuaron de Solares. Oye, Sesat. ¿Sí? ¿Crees que nos dejen llevarnos a algunos animales de Yovedi? Eso dalo por hecho. Sus animales son una buena forma de ayudarlos a que, en cierta medida, se sientan en casa. Pero te adelanto que va a ser una selección a las apuradas. Van a tener que decir adiós a muchas especies. ¿Por qué? ¿No las podemos clonar? No. Olvídate de las ballenas de 500 metros. Si terminan en el sitio que ha seleccionado Panek, animales tan grandes no tendrán lugar en un planeta del tamaño de Venus. Sería peligroso para el ecosistema. Isaac asintió, sin replicar. Solo míralo como si fuera una balanza. Hay que mantener las cosas equilibradas, no puedes dejar que un plato esté muy por encima del otro. Lo comprendo. Caminaron otro rato, sin decirse nada. El tigre parecía hipnotizado por una súbita melancolía y el lejano sonido del océano. Pero también tiene algo bueno, dijo ella de pronto. Por ejemplo, van a tener muchas nuevas especies que estudiar. Si es un planeta parecido, es seguro que también tiene animales.
No había pensado en eso. Solo espero que tengan un aspecto mínimamente aguantable para ustedes. César esperó que el chico hiciera al menos una mueca, pero se quedó callado. Al menos podré ir a verte de vez en cuando. Isaac la miró, mientras ella apartaba los ojos, apenada. En ese momento, escucharon un rugido dinámico que se les hizo familiar. La Sobex se descendía desde el cielo. La nave espacial dio una vuelta alrededor de las colinas, sobre el horizonte lleno de luces doradas que venían del pueblo, y se acercó suavemente al campo, posándose en la colina tras la cabaña de Piscis. Hathor ha llegado. Vamos. Trotaron. Panek seguía al pie de su puerta, observando en dirección a la nave espacial. Voltar continuaba al lado suyo. La compuerta trasera no tardó en abrirse. César saltó dentro. Hathor. ¿Cómo te fue? ¿Dónde está Meinkerd? Tan pronto las puertas del turboascensor se abrieron y miró la cara del elfo, supo la respuesta a su pregunta. Isaac estaba por ascender la rampa, pero al ver que Hathor la abrazaba, decidió que era mejor dejarlos solos. Teppenkau se acercó con sigilo y optó por hacer lo mismo. Hathor seguía presionando a César, mientras ella hundía el rostro en su hombro, llorando. Neftis atravesó el umbral de la puerta y desde ahí vio la escena. La elfa soltó los platos que llevaba en la mano y empezó a correr. Cuando César regresó a la cabaña de Piscis, el único que estaba despierto, esperándola, era Isaac. La elfa cruzó el umbral de la puerta en silencio y observó al tigre. No deseaba estar sola, pero tampoco sentía ánimos de hablar. Isaac lo comprendía, por lo que sencillamente se acercó. Neftis se había marchado también, y seguía esperando a Hathor, que había cruzado el camino rumbo a la cabaña de Panek. Quizá él, aún más que la tripulación de la Sobex, era quien más derecho tenía de saber qué había pasado con Meinkerd, pues en un tiempo, él ya no solo había sido su mentor, sino además el eslabón que lo había unido con Hathor. La conversación entre ambos no duró mucho tiempo, sin embargo, cuando Hathor cruzó la puerta, lo hizo sin la compañía de Dio. César lo veía a través de la ventana. A medio camino se encontró con una figura enorme, tapada por la oscuridad. Era un ser cuadrúpedo que venía andando desde hacía rato por el sendero del pueblo. «Snatch», susurró César. «¿Él es de quien me hablaste?» «Sí». Hathor y Gnatch se dirigieron juntos a la cabaña de Teppenkau. Había algo entre el elfo y el animal de cola larga y lenta, que a Isaac le parecía noble. «Si me acuesto ahora, dudo que pueda dormir, y francamente no quiero estar aquí. ¿Querrías venir conmigo?» Mientras caminaban rumbo al mar, César miró la cabaña de Teppenkau. Las luces estaban apagadas. Sospechó que todos se habrían ido a dormir. Mañana, celebrarían una ceremonia en honor a Meinkerd. La elfa estaba segura de que Panek también asistiría. Bajó la cabeza. Pensar en eso le haría llorar otra vez y no quería, no delante de Isaac. El chico se mantenía muy cerca de ella, mirando el firmamento. Saturno no se veía, pero eso no quería decir que el cielo de Titán no se convirtiera en un espectáculo nocturno. Casi 30 lunas salpicaban al cielo con colores radiantes y melosos. Cuando volvió en sí, prestó atención al montón de luces brillantes que se asomaban al costado de la bahía. ¿Crees que, antes de que nos marchemos, podremos bajar al pueblo? Mañana quizá. Créeme que la evacuación de tu gente no es un evento que pueda pasar desapercibido. Cuando Panek lo anuncie en el palacio de Amil, la noticia no tardará ni 3 minutos en regarse por Titán, y de ahí por todo el sistema solar, sin contar con que la hermandad de planetas seguro tendrá algo que decir al respecto. El tigre optó por un silencio reflexivo. Quizá era parte de su madurez manifestándose y diciéndole que, después de todo, al Shah de los elfos había que rendirle respeto. Empezó a sentir la arena bajo sus botas. César. ¿Sí? No irás a ver a tu familia mientras estés aquí. Mi familia son únicamente mi hermano y mi padre. Pero esa no ha sido mi pregunta. ¿No irás a ver a tu padre? Vive lejos. Isaac no quería abusar de su confianza, pero no estaba dispuesto a dejar que le dijeran una mentira tan grande. Eso sería un problema en mi mundo de aviones y trenes, en el tuyo de transportes cósmicos no me parece. Bien, me has descubierto.
Es solo que, guardó un instante de silencio, ver cómo han sido las cosas entre Hathor y Panek me ha quitado las ganas de saludar a papá. Lo siento. No pasa nada, no me importa que lo sepas. Es solo que me cuesta hablar de eso. Él tampoco es un sujeto fácil. Se acercaron a la orilla. La luz de las lunas hacía brillar el océano. Isaac sintió que el aroma del aire era dulce y no salado. Sus sentidos no descansaban y seguían enviándole señales que evocaban recuerdos lejanos. Se dio cuenta de que la elfa se quitaba las botas y luego los calcetines. Pronto, se estaría arremangando los pantalones. No tardó mucho en entender lo que deseaba hacer. ¿Cómo es el agua aquí? Tibia, por fortuna. Algo me hizo pensar que podía ser fría. Lo es, pero en una estación distinta del año. ¿Quieres probar? Que si quiero. Isaac arrojó su camisa. Se ayudó con los pies para quitarse las botas y, en poco tiempo, se echó al mar. César comenzó a reír, deshaciéndose de su blusa, y apresurándose en seguirlo. Es llano. La elfa emergió delante de él y se limpió los ojos. Podrías caminar mucho antes de que el agua te tape. Titán no tiene océanos profundos. Usó sus delgadas manos para peinar sus cabellos, mirando al cielo. Me pregunto cómo serán los mares en tu futuro mundo. Habrá que ver. Espero que bañarse se sienta tan bien como aquí. Estoy invitada. No tienes ni que preguntarlo. Me encantaría que estés. Ojalá Hathor decida hacerlo un lugar de visita frecuente. César le dedicó su mejor sonrisa y miró hacia un claro del mar iluminado por un astro blanquinegro. ¿Qué ves? Las lunas, contestó. Me encanta cómo cada una ilumina una parte del mar con un color diferente. ¿Cómo se llama la que estabas viendo? Iapetus, es donde viven los ogros. ¿Y aquella? Aquella es Rea. Es un satélite mixto. A su lado se encuentra Calipso, que es pequeñito, como ves. ¿Cuál es la luna más grande de Saturno? Es en la que estás parado ahora mismo, nene. ¿Titán? Así es. Vaya, pensé que esa es la que le tocaría a los ogros. Es una forma de pensar algo simplista, pero el tamaño de aquella chica me hizo imaginar que había nacido en un lugar grande. Los ogros tienen varias lunas, lo que pasa es que Iapetus es la matriz. Ahí es donde vive su rey. El chico asintió. ¿Y qué hay con ese asunto que te distrajo antes? ¿No ves los colores, a lo lejos? Sí. De niña, cada vez que veía el mar, siempre quería nadar y estar en el centro del claro de cada luna. Ya sabes, cosas de chiquilla. ¿Y por qué no vamos ahora? ¿Quieres intentarlo? Ven. Isaac le extendió la mano. Cuando ella la tomó, la condujo adelante y se pusieron a nadar, dejando tras de sí la costa y la silueta nocturna de Amil. Cuando César se detenía, el tigre la instaba a continuar un rato más. Pero cuando el tiempo la venció y se hallaba demasiado cansada, el chico hizo que colocara los brazos alrededor de su cuello, para que descansara sobre su espalda. César recostó su cabeza cerca de la nuca, y así se quedó, aferrándolo, con los ojos cerrados, sintiendo el agua deslizándose a su alrededor, y el color de las luces diluido en su rostro mojado. Imaginó la Sobexet como el epicentro de su vida, aquella puerta a esos mundos que había visto durante los viajes, y al infinito número de constelaciones que el universo guardaba celosamente para sus ojos. No comprendía por qué su conciencia se hallaba súbitamente diluida en un horizonte dulce de memorias. Era como si su espíritu hubiera tomado asiento y evaluara los resultados del camino recorrido. Allá tras la ventana, mirando anhelante el mundo cuando era una niña, y ahora, finalmente aquí no todos tenían el valor de cumplir su sueño, ni en Titán ni en ningún otro mundo. No todos podían vivirlo, porque se equivocaban en ser jueces de sus fantasías, y terminaban siendo presas de un agrio desengaño. Pero para ella seguía siendo una fantasía que había valido la pena el riesgo. César. La elfa abrió lentamente los ojos, asomó su cabeza sobre el hombro de Isaac, y miró adelante. Mira. No se pueden alcanzar, ¿verdad? El chico miró las lunas. Nunca podrás estar en el centro, dijo. Creo que durante mucho tiempo estuvimos nadando en el claro, sin darnos cuenta. Soltó a Isaac y se colocó junto a él. No lo había notado. Quizá para alguien que nos mira desde atrás, nosotros estamos en el claro de la luna. Quizá uno simplemente no lo nota una vez que está ahí.
Es como cuando pasas tus mejores momentos. Se van sin que te des cuenta, ¿verdad? El chico asintió. Quizá la vida es así. Cuando Solares quedó devastada, yo nunca pensé que volvería a tener un momento feliz. Pensé que el resto de mi vida sería un camino solitario. Pero no puedo decir que haya sido así, afirmó, meneando suavemente la cabeza. Todavía quiero vivir. Queremos vivir. E iremos por allá de vez en cuando, para ayudarlos con eso de la reconstrucción. Y veremos cómo es el mar. Sí, también visitaremos nuevos planetas. Los verás de cerca, en la Sobexet. Espero que sea un sistema solar grande, espero que tengan mundos gigantes y que se puedan ver fácilmente en el nuevo cielo. Estaré contento con solo poder ver dos cosas, aunque sea como estrellas lejanas. La elfa lo miró atentamente. El antiguo sol de Yovedi y tu luna. Los verás, de un modo u otro. Isaac se restregó los ojos con el pulpejo de las manos. ¿Regresamos? ¿Crees que pueda hacerlo sin ayuda? Haremos lo mismo si te cansas. Ambos se pusieron en marcha sin mediar más palabras. Nadó lentamente, sumergiéndose a veces en el agua. Isaac la seguía al mismo ritmo, ayudándola a veces, vigilándola, bajo la mirada atenta del cielo. Dejaban un surco en el agua, que desaparecía poco después detrás de ellos. Cuando finalmente alcanzaron la orilla y la elfa pudo ponerse de pie sobre la arena, trastabilló hasta donde estaba su ropa y se dejó caer, cansada. Isaac se sentó a su lado. Luego de secarse la cara con una prenda, sonrió y recostó la cabeza en su hombro, intentando decir algo, recuperando todavía el aliento. La mano del chico tocó su mejilla y, tras su caricia, se recostó en la arena mientras él se tendía sobre ella, besándola suavemente, con sus manos ávidas explorándose mutuamente, a la luz de las lunas. Cuando amaneció, el cielo estaba gris y la brisa soplaba sobre el pasto. Hathor se hallaba durmiendo en un sofá con los brazos cruzados y la ropa aún puesta. Frente a él se hallaba una alfombra, donde la noche anterior había estado recostado su amigo, el león. Todo evidenciaba que habían estado charlando hasta bien entrada la madrugada. Neftis salió cuidadosamente del cuarto de huéspedes. La elfa llevaba puesta una bata de seda. Se acercó hasta la sala y arropó al elfo con su propia sábana. Después se aproximó a la ventana y miró a través de ella, apartando la cortina con los dedos. Le costó un buen rato recordar lo que estaba observando, pero cuando lo logró, su expresión cambió lentamente. Allá afuera se hallaba una nave espacial angosta y alta, con forma triangular y unas patas delgadas alrededor de los vértices que se apoyaban como tenazas sobre el pasto. Su cabeza estrecha y afilada miraba al cielo de Titán. Y ahí estaba Panek, de pie ante dos sujetos que le resultaban extrañamente nostálgicos y familiares. Neftis casi cayó cuando, al darse la vuelta, se precipitó sobre el sofá. «Hathor. Hathor. Despierta», exclamó. El elfo abrió los ojos, frunció el ceño, y colocó el antebrazo sobre las cejas. «Tienes que ver esto, y tienes que hacerlo ahora». Se sentó, restregándose la cara, pero no pasó mucho antes de que Neftis lo tomara del brazo. Antes de que pasara por el mismo proceso que ella y recordara lentamente dónde había visto esa extraña nave espacial, que seguramente habría contemplado en algún museo del Palacio de las Razas en Prometeo, o en el libro de historia de la escuela, Neftis decidió allanarle el camino. Es una nave apaloquiana. El elfo se despabiló, se separó de ella, salió por la puerta y empezó a correr en dirección al campo. Su corazón latía violentamente, una andanada de dolor cruzó su mente. Vio que Panek, a lo lejos, daba la espalda a los apaloquianos para verlo llegar. Hathor reconoció al primer individuo. Enorme y de espaldas anchas, llevaba una máscara sin cabellos, con sienes hundidas y una barba espesa y blanca, parecía Papá Dios. Era el padre de Meinkert. La mujer, también calva, de facciones hermosas y tan afiladas como las de una serpiente, nariz pequeña y altiva y labios rojos, era su madre. No hicieron falta mayores presentaciones, él lo sentía. Y ambos estaban en Titán. Los primeros apaloquianos que habían viajado en una nave propia en decenios, quizás siglos. Sintió el sudor bajar por sus sienes. No era el calor lo que lo provocaba, sino la fuerza de su desconsuelo. El padre miró con atención a Hathor. Llevaban, desde luego, anteojos circulares y negros, iguales a los de Meinkert.
Aquella visión le rompía el corazón. Se detuvo en seco, a la vez que Panek se corrió a un costado, para hacerle espacio. Neftis lo observaba a lo lejos, de pie ante la puerta de la cabaña, con las manos tomadas frente a su pecho. No quería llorar ahí, no delante de Panek, pero no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. Meinkert murió esta mañana. Hathor no se molestó en girar la cabeza, pero el Shah agregó más. Estos son Benertnasche Alkione Adifax, sus padres, y han venido hasta acá porque deben hablar contigo, Hathor. Tienen un mensaje importante que darte. Se secó los ojos y levantó la cabeza. Mi hijo dejó algo para ti, le informó, con una voz fuerte y profunda, y su última voluntad ha sido que te lo entregáramos, a cualquier precio. Cuando recibí una tonelada de data en forma de advertencias luminosas e informes militares de más de 15 lunas de Saturno, yo ya estaba preocupado, contó Tepenkau, mientras se desprendía de su complejo uniforme de mitril, con la diadema guerrera todavía en la mano, pero cuando enfocaron las imágenes de la nave apaloquiana aproximándose a Titán, supe que la cosa iba a ser grande. Me da alegría que haya sucedido durante mi turno y no después, aunque lo mismo da, porque habrían llamado a papá de todas formas. Piscis le quitó la diadema y la colocó sobre un elegante busto élfico. Pero la sorpresa habrá sido mayor cuando les ordenó que los dejaran entrar, repuso ella. Toda Titán está convulsionada. Los elfos y habitantes más jóvenes de aquí y otras lunas no sabían que los apaloquianos tenían naves. Naves exploradoras, confirmó Neftis, lo que hace todavía más difícil de creer para todos, supongo. Nadie imaginaría que hubo una época en que los apaloquianos exploraban. ¿Pero dónde están ahora? En la cabaña del Shah. Están hablando. ¿Están donde papá? Me gustaría saber de qué hablan. Neftis bajó la cabeza, pensativa. ¿Dónde están Isaac y Sesat? No lo sé, se extrañó Tepenkau. Creo que salieron de paseo anoche y no han regresado. Deben estar en la playa. César no sería tan irresponsable como para llevar a Isaac al pueblo y dejar que lo vieran, por lo menos no hasta que se oficialice la noticia. Ay, esto le va a dar muchos problemas a Pa en la hermandad, y sumado a lo de los apaloquianos, puff. No ha habido noticias de este calibre desde Tepenkau. Guardó silencio e hizo ovillos con los dedos. Desde lo de la luna de Plutón, sí, prosiguió Piscis. No sé qué estará pasando en ese planeta que ustedes llaman Yovedi, Neftis, pero presiento que algo muy grande está por venir. La elfa no dijo nada. Empujó la silla y se levantó suavemente para apartar la cortina de la ventana y mirar de nuevo la nave espacial. Piscis se colocó tras ella y apoyó el mentón sobre su hombro. Conociendo a los apaloquianos, me sorprende que no hayan enviado solo un mensaje y ya, incluso eso de por sí es impensable, pero han venido, ni más ni menos, susurró. ¿Qué los habrá impulsado a hacer semejante cosa? Cuando golpearon la puerta de la cabaña más baja en la colina, fue Voltar quien abrió. Se encontró con Panek del otro lado de la puerta. Buen día, Shah. El lobo hizo una reverencia. Buen día. ¿Está usted disponible? Lo estoy. Pues bien, porque necesitamos que nos acompañe. Hathor y los padres de Meinkert lo esperan, si está dispuesto. Las orejas de Voltar se levantaron, atentas. Los padres de Meinkert. Panek se dio media vuelta y observó la nave apaloquiana por un rato, en la planicie colina arriba. A Panek no le extrañó su cara de confusión, ni que no estuviera al tanto de nada, dado que Voltar no conocía de naves espaciales y, por lo tanto, no podía saber a dónde pertenecía una con solo mirarla. Meinkert ha muerto y sus padres están aquí para dar la noticia y traerles otra. Quieren que usted esté presente, porque me parece que no solo le concierne a Thor, sino también a usted. El lobo cerró los ojos, con pesar. Que Arión lo tenga presente en la inmortalidad y la gloria, Meinkert Agifax. El elfo guardó silencio. Hathor se hallaba sentado, con las manos sujetas entre sí. Las sillas no estaban colocadas en arco frente al escritorio de Panek, sino en círculo alrededor de un altar de piedra oscura, que terminaba en una gran copa con forma de cáliz. Alkione Adifax se hallaba con los dedos apoyados alrededor de la bandeja, observando un fluido negro con aspecto de miel que se revolvía en círculos en el fondo. El padre de Meinkert estaba del otro lado, con los dedos muy cerca de los de su esposa, mirando, como ella, al fondo.
Ator no les había hecho ninguna pregunta, solo los miraba de vez en cuando, deseando hablarles, y viendo recurrentemente por la ventana que se hallaba detrás de la silla de Panek. Deseaba tiempo y privacidad para poder decir lo que necesitaba decir. Sabía que jamás hallaría la paz hasta que lo hiciera. Benertnash había declinado el ofrecimiento de ayuda de los elfos para sacar aquel artefacto de apariencia ancestral. Sea como fuere que estos le comunicaran a Ator el mensaje de Meinkerdat, lo harían por medio de ese objeto. Los apaloquianos no se habían separado de él ni un minuto, y ahora cuidaban de lo que realmente parecía importante: la sustancia depositada en el plato. ¿Qué puedo hacer para compensar lo que he hecho? La madre de Meinkert fue la primera en levantar la cabeza. El padre la imitó poco después. Ambos lo miraron en silencio. Meinkert nos dijo que la responsabilidad no había sido tuya, sino suya. Dicho esto, Benertnash volvió a bajar la cabeza al cáliz, pero la madre tardó un poco más en despegar la mirada. Aquella respuesta no era suficiente para saciar su corazón. Estaba seguro de que ella pensaba así, que veía las cosas del mismo modo que él. El Shah de la nave no era Meinkerdat, y quien daba las órdenes y autorizaba los permisos tampoco era él. Sintió que las emociones saturaban su garganta. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se los dijo? Por medio de eso. Benertnash volvió a mirarlo. La madre no hizo lo mismo, solo se mantuvo trabajando con sus fuerzas mentales enfocadas en el cáliz, tratando de ignorar al elfo. Meinkert resistió hasta que lo trajiste, entonces se dejó morir. Tocamos su mente antes de que eso sucediera y hablamos con él por última vez. Nos dejó un encargo importante para ti y luego se despidió de nosotros. Se reclinó sobre la silla hasta que los codos tocaron los muslos y se restregó la cara. Les doy las gracias. No dijeron palabra. Y les pido perdón. Nuevamente, ninguno dijo nada. Le pido perdón, Alkyone. Si me tuviera que arrodillar en el suelo, lo haría. Lo haría si me lo pidiera. Su hijo fue en ese momento, sintió que tras él, la puerta se abría. De lejos mi mejor amigo. Panek cruzó el umbral y observó a Thor, que ignoró su presencia. Tampoco le interesó saber si lo había escuchado. Voltar se colocó tras él, de pie, mirando a los apaloquianos. Estos dejaron a un lado su tarea para erguirse y observar al desconocido de vuelta. El lobo se inclinó, haciendo una profunda reverencia ante ellos. Acto seguido, tomó asiento al lado de Ator, y le aferró el hombro con una mano. Benertnash extendió una mano a su mujer, ella entrelazó los dedos con los suyos y lo acompañó al centro de la estancia. Todo está listo, anunció. Panek tomó entonces su silla y observó ahora a la apaloquiana, quien prosiguió, con su mesmerizante y potente voz. Lo que están por ver no son palabras. Son imágenes. Imágenes recopiladas por nuestro hijo Meinkert y grabadas en el líquen. El líquen ha sido, desde tiempos inmemoriales, el método apaloquiano para grabar nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra historia. Para que jamás quienes nos quedamos olvidemos a los que parten, o bien para dejar una herencia sin la que, quienes se marchan, hubieran podido proseguir su sendero hasta la inmortalidad en paz. Esta es la herencia que nuestro hijo Meinkert Agifax ha dejado a Thor de los elfos y sus amigos. Ator de los elfos, ¿decides compartir las últimas memorias de nuestro hijo con nosotros también? Ator se puso de pie. Sí, contestó. Deseo compartir las últimas memorias de Meinkerdat, mi mejor amigo y su hijo. Los apaloquianos volvieron al cáliz, lo rodearon con los brazos. El líquen entrará en sus mentes. Cuando lo haga, cierren los ojos, explicó la madre. No le teman, dejen que obre. Meinkert comunicará su memoria, oirán su voz. Antes de despedirse de nosotros, nos dijo que esto era una advertencia, Ator de los elfos, y que con ello completaba el círculo, que te daría las respuestas que Dio no te había podido dar. ¿Sabes a qué se refería mi hijo? Ator observó a Dio, que se hallaba flotando, semioculto, tras el escritorio de Panek. Lo sé, respondió. Dijo que sabrías por fin qué busca tu enemigo. Benertnash observó a Voltar fijamente. ¿Y por qué está en su planeta? Habló de Pimpollo, a quien yo desconozco, pero que ustedes han oído nombrar. Te pregunto otra vez, Ator de los elfos, ¿tienes conciencia de lo que mi hijo dice? La tengo, mente maestra. 6. Venerable de los Agifax.
Todas esas respuestas le fueron reveladas durante su agonía, y él las conservó celosamente para ti. ¿Estás preparado para verlo? Lo estoy, venerable. Entonces, ambos pusieron las manos alrededor del cáliz, con los dedos atenazados. Voltaire y Panek se sintieron perplejos, las ondas psíquicas empezaron a flotar como mareas fantasmales sobre el despacho. Hathor veía al frente, con atención, mientras su rostro se iluminaba. El líquen ascendió entre las manos de los apaloquianos y empezó a pulsar. Todos cerraron los ojos y se sumergieron en las memorias de Meinkert.